toma 1.475.756. El carnaval es alegría, barrio, encuentro de vecinos, música, baile y una expresión popular muy fuerte dentro de lo que es la Argentina. Sin embargo, hubo una época muy oscura en la cual se vio muy afectada. Sí, señoras y señores, la dictadura de 1976. Durante ese periodo de dictadura cívico-militar, las expresiones populares fueron muy perseguidas y silenciadas en muchos casos. Entonces, en este video voy a intentar recopilar un poco de información acerca de ese periodo y para eso invité a 3 referentes del carnaval que nos van a poder dar un poco de orientación acerca del tema. Salo nos va a poder explicar un poco acerca de la política. David nos va a dar un poco de contexto general de la dictadura militar y todo lo que tenía relación con el carnaval. Y Sole va a dar una mirada desde sus experiencias y aparte un poco más desde el lado de las mujeres dentro del carnaval. Obvio que antes de empezar el video te pido que te suscribas, que comentes y que dejes un like, así llegamos a muchas más personas y que conozcan esta historia que capaz muchos no lo saben. Sin más preámbulos, mandale la intro. Crecieron y fueron peleando, siempre luchando en la adversidad. Lograron en el barrio crear conciencia e identidad. Bueno, estamos acá en la casa de Vieja Escuela de Bombistas, con Salo, que sabe mucho acerca del carnaval. Toda la familia es murguera, así que tiene muchísimos recuerdos, comentarios y también estudios acerca del carnaval en épocas de dictadura. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien acá, cerquita de haber terminado los carnavales, contento con toda la gente que participó y nada, y tratando de disfrutar un poco de todo lo que tanto nos gusta. ¿Cómo estaba el carnaval antes de la dictadura? Previo a la dictadura, yo creo que era un carnaval muy diverso. Primero, que no era un carnaval solo murguero, era un carnaval que participaba toda la comunidad, de distintos grupos como han nombrado, no sé, la Juventud Marina del Plata, que no era una murga, grupos de candombe afroporteño, grupos de representaciones también de carnavales más por ahí que relacionados con los indígenas, como que todas las comunidades que habitaban Buenos Aires participaban del carnaval de una forma mucho más diversa y con distintos tipos de expresiones, no solo la murga. Yo creo que era un carnaval en pleno crecimiento y todo el trabajo de las dictaduras, no solo de la última, justamente fue esto de ir cada vez quitándonos el espacio público y los lugares en donde la comunidad pueda conectarse, abrazarse, relacionarse, conocerse. Necesitan que vos no conozcas al otro, que ellos te digan cómo es. Claro. Y dentro de toda esta variedad que había en las murgas, ¿también había muchos participantes políticos? O sea, ¿habían personas que participaban activamente de la política y también de las murgas? ¿O la murga era independiente de la política en ese entonces? Mirá, si uno va al primer bombo que se lleva el 17 de octubre, que es el de los martilleros, es un bombo de una murga. Si uno mira la película de Nariz, en donde el propio Eduardo Pérez de Palermo, él cuenta que de Cerviño y Malavia sale el bombo que él también considera como uno de los primeros bombos del 17 de octubre, que está el de los martilleros y está la versión también de Nariz, es el bombo de la murga. Yo creo que el murguero no es un ser extraterrestre. Lo mismo que digo ahora con la conflictividad con los vecinos. Nosotros somos los vecinos. O sea, entonces, dentro de los vecinos hay tipos que militan, tipos que no militan, tipos que piensan así, tipos que piensan así. La composición que compone una murga es diversa también. Entonces, evidentemente, para mí había mucha participación y también si uno escucha los registros de canciones como la canción que canta Guille en el CD Los Viejos Murgueros de los Quitapena, cuando hace referencia al frigorífico de Matadero que se lo quieren entregar a la CAP, que era una empresa inglesa, te cuenta que fueron con los tanques a sacar a la gente. Y eran obreros peronistas. O sea, yo creo que los sindicalistas están muy relacionados, por lo menos en esa época era difícil separar lo popular de lo político, porque Enrique Santos Discépolo también era peronista y era un militante cultural. O sea, sí, la cultura es una herramienta que se utiliza también para la liberación de los pueblos o para la opresión. Entonces yo creo que había una participación, pero no era una cosa como que la murga pertenecía a la organización política o algo, ¿entendés? Era una cuestión natural que se daba porque algunos sí, otros no, como si, bueno, todos van a la cancha, no, algunos sí, otros no, lo mismo. Yo entiendo que durante la dictadura se cuestionaba mucho el tema del escenario y que tenían mucho cuidado a la hora de decir las cosas, porque si no te chupaban, ¿no? Quiero decir una cosita con un dato que es muy curioso ahí. A ver. Poco Romero explica también que cuando viene el golpe del 55 contra Perón, se queman todos los registros de murga, de audio que había, porque los relacionaban con el peronismo, pero digamos, había registros de murgas, ¿entendés? En audio, grabados, cosas que por ahí ahora estamos volviendo a recuperar o a hacer, pero que intentaron borrar también de la historia esa ligación que por ahí no tenían todos, pero sí algunos tenían, de lo popular con el gobierno de Perón. Y para mí la prueba son las letras que cantan mucho los viejos murgueros, donde tenés lo de Liniers cuando le hacen el homenaje a Evita. Ahí también siempre se intentó hacer un quiebre cultural entre la murga y el peronismo.
o sea, apuntaban al peronismo, Claro. las dictaduras siempre apuntaron contra el peronismo, porque el peronismo justamente es lo popular, y dentro de ese apunte entraban las murgas, porque las murgas siempre fueron popular, siempre fueron del barrio. Había alguna vinculación leve por ahí, pero Claro. había. Viste que siempre estamos luchando para tratar de ser reconocido como una expresión cultural también de este país. O sea, nunca Sí. fuimos a Cosquín, lo digo en todos lados. Van murgas de todos lados, van grupos brasileños y nunca una murga porteña o una murga argentina. Nosotros parece que somos de otro lado. Por eso insisto con la cuestión de empezar a decir que el murguero es parte de lo que está acá, no es que nosotros venimos en febrero de otro lado. Claro. Somos los vecinos, somos los del barrio, somos los que estamos en la plaza todo el año, no es que solo estamos cuando tocamos solo. Nada, eso me parece que ellos buscaban volver a mandarnos a todos adentro de las casitas y hacernos creer que solo nacimos para trabajar 40 horas por día y que no tenemos derecho a la cultura. Más o menos lo que está pasando ahora, ¿no? Exacto. Nada, estamos en una situación en la cual el gobierno mismo implementa e impone que la cultura no es algo que nos pertenece, Sí. cuando en realidad somos todos parte de la cultura, o sea, la cultura es parte de nosotros desde siempre, ¿no? Claro. Que las murgas principalmente, cuando son perseguidas, volviendo a lo del escenario, lo que hablábamos Sí. antes, el problema es lo que opinan, no que toquen ritmo y bailen y pasen y distraigan a la gente. Siempre lo que distrae está bien. El problema es cuando empezás a opinar. Cuando una murga de 200 tipos te canta un homenaje a Eva Perón en plena dictadura, es una expresión política. Claro. Quizás no es una organización política, pero es una expresión política. Y esa expresión política, acá en este país, por 18 años no se pudo nombrar a Perón. Muy importante para darle valor al escenario, la importancia del escenario, la resistencia cultural de la murga. Y el problema con la murga fue que la murga opinaba. El otro día escuché una compañera que recibió un mensaje, esta persona que le escribió el mensaje decía que las murgas son todas políticas. Y la compañera respondió que solamente hay una o dos murgas que se identifican con partidos políticos. Esa mala acusación. Políticas son todas porque se expresan, lo que no son partidarias. La gente confunde la política con lo partidario. Política es levantarme y decirle al vecino buen día. Es una política de la comunidad. Saludarnos o no. Sí, Son políticas. El problema es que creemos que la política es lo malo, cuando en realidad la política es la única herramienta que nos puede sacar del caos. Pero bueno, no quieren que los pobres accedan a la política, la Claro. quieren solo para ellos. Es imposible que no haya una expresión cultural que no sea política. O sea, juntarnos en la plaza a ensayar es una política. Es una política de ocupación del espacio público, a través de una herramienta cultural, que puede ser la murga, el candombe, lo que a vos se te ocurra. Pero la política es lo mejor que puede tener la humanidad para no resolver los conflictos a través de la guerra, justamente. Y también lo estamos viendo ahora, justamente estamos rodeados de intolerantes que no saben resolver los conflictos a través de la política y los resuelven a través de las guerras. Cuando nos pasamos a las armas, falla la política. habíamos hablado del tema de la marcha del 24 de marzo. Tu postura era distinta a mi postura con respecto a en qué bloque deberíamos estar marchando el 24 de marzo para demostrar nuestro apoyo a la marcha de la memoria, la verdad y la justicia, Nuestro ¿no? apoyo a los militantes políticos Ahí va. que desaparecieron. Eso era lo Eso que... es lo que yo voy, porque para mí ya participar en la marcha es algo que está buenísimo. Para mí todo el mundo debería hacerlo porque, vuelvo a insistir, todo lo que sea en contra de resolver los conflictos a través de la violencia es lo que tenemos que hacer. Tenemos que evolucionar como sociedad, no violencia. Pero lo que yo rescato es que las personas que fueron desaparecidas por ser militantes políticos. Entonces el mejor homenaje es ir políticamente organizado, justamente en un espacio de representación política, porque ellos no lo desaparecieron por ser murgueros, no lo desaparecieron porque pintaban cuadros, o sea, lo desaparecen porque eso que hacían, lo hacían con una idea política. Entonces ahí ya no es una cuestión hasta partidaria también, me parece. Si vos me preguntás a mí en lo personal, me parece que hay que fortalecer las organizaciones políticas porque es una marcha súper política. Entonces tenemos que reivindicar la postura del argentino como un militante activo de la política, que es la herramienta de transformación de la sociedad por la cual la Argentina va a ser mejor. Bueno, yo por ejemplo no participo activamente de ninguna organización Sí. política y en mi caso elijo ir con el bloque murguero porque es lo que más me representa en la vida. Elijo ir con ellos y agradezco el espacio que se da para poder ir sin ningún tipo de representante político. ¿Sí? Si no, de Pero no representación significa, política, pues, claro, puedes llevar sí, la sí, bandera sí. de Perón tampoco. No sé, nunca lo probé, pero Sin no embargo, los tres significa- que llevan, lo llevaron por tener la imagen de Perón. claro, pero hay que diferenciar que eso no significa que ir a la marcha no sea político. Claro. O sea, nosotros estamos yendo en representación del carnaval, pero también con una postura política. Es también decir nunca más a la represión política que hubo en ese momento. Entonces te pregunto, ¿por qué crees que es importante ir a la marcha del 24 de marzo? Sea desde el lado que sea. Parece que lo más importante es ir. Sí. La participación es lo primero que para mí que tendríamos que tener todos como sociedad para manifestarnos principalmente en no resolver los conflictos a través de la violencia. Ni como lo hizo Firmenich, ni como lo hizo Videla. O sea, no es a través de la violencia. Mueran argentinos. Primero hay que defender la patria. Y la patria es la unidad también con mi vecino que piensa diferente. Claro. ¿Me entendés? Obviamente el terrorismo de Estado es 700 veces peor, pero para mí ya está mal que un murguero le pegue a otro. No va por la violencia. La violencia atrasa. El concepto principal de ir a la marcha es la unidad.
la unidad y para mí enseñar a las generaciones venideras que los conflictos no se resuelven a través de la violencia y que para eso tenemos que tener memoria, verdad y justicia. ¿Y vos crees que las murgas se tienen que involucrar mucho más políticamente que lo que se involucran actualmente? No, porque hay murgas que por ahí les gusta, murgas que no. Para mí cada murga es un mundo y tiene una particularidad de cómo se organiza en su barrio o en el lugar que le toque estar. Y esas decisiones para mí son como tienen que ser respetadas por todos, porque ninguno está dentro de esa murga ni está en donde está ese director, en donde ese director quizás tiene que tomar determinada resolución para poder sostener o darle de comer a 10 pibes de la murga o no. Para mí lo que se tiene que involucrar en la política es la sociedad, no es la murga, porque si no es como cuando arrancamos la entrevista que era tipo la murga y la política. No, los murgueros son políticos, el que quiere ser político por cuestión natural. No la podemos encerrar ni en la murga, ni en el candombe, ni en el que pinta cuadros, ni en el que toca la guitarra. La política es todo. Bueno, Salo, gracias por todo. No, a ustedes. Espero que tengas un excelente año. Gracias por darnos tu visión desde lo político relacionado al carnaval en esa época de dictadura y también un poco del presente, ¿no? Te agradezco por todo esto. También, manito. Hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar. Sí, no hay problema. Y no, igual el mensaje para mí, insisto, lo más importante de este video es promover la participación, como sea, en donde sea, en el bloque murguero, en otro bloque, o sea, ojalá podamos ser algún día una masa unificada, porque para mí es el único modo de que realmente la oligarquía y los poderes internacionales nos respeten un poco más. De esta forma, fraccionados y partidos, que no es la lógica de movimentista de nosotros los peronistas, por lo menos partidos vayamos, que no dejemos de ir principalmente la gente. Vayamos todos a la marcha del 24 de marzo y vamos con el siguiente participante. Tiene que estar cómodo, ¿no? Sí. Yo lo traje acá, sos grandote vos. Yo soy grandote, sí. Bueno, estamos acá con David Beltrán Núñez, recitador de los movedizos de Villa Crespo, pero aparte un estudioso del carnaval. Vamos a hablar de un poquito de contexto con respecto al 24 de marzo para que la gente que esté viendo este video pueda entender un poco el antes, un poco el durante y un poco el después de la dictadura de 1976. Bueno, ¿cómo estás, David? Sí, acá contento de recibir al amigo Oski y a Nati acá al equipo en mi casa, en la cueva de Beltrán, en Villa Crespo, obviamente. Pues sí, soy de los movedizos de Villa Crespo, uno de los fundadores hace ya casi 30 años. Soy glosador, presentador de la murga, escribo también algunas canciones junto con Fausto. Y además, como bien vos decís, y redondeo un poquito, sí, me gusta mucho la historia. Me interesa mucho la cultura popular, la investigo, así furtivo, soy un investigador furtivo. Es una construcción. A partir de esa curiosidad construí lo que ahora, bánquense, soy. Bueno, y en todo esto que Sí. viniste construyendo del carnaval y de lo que fuiste investigando, averiguando, ¿qué podrías decir del carnaval antes de lo que fue la dictadura del 76? Yo me construí a mí. Lo que está afuera ya está construido. Ya hay que ir a buscarlo. Esa es la importancia de que hacemos libros, hacemos estas entrevistas, estas investigaciones. Antes de la dictadura, el carnaval ya venía con una dinámica junto a otras expresiones de la cultura popular porteña. Vamos a centrarnos un poquito ahí, o metropolitana también. Ya tenía su dinámica de deterioro. Ya el 55, con el derrocamiento de Perón, comienza ahí una persecución clara hacia lo popular y un desmembramiento de toda la estructura que sostenía eso. Los carnavales, el tango, comienza a ser una cosa marginal. Era muy popular, todo lo popular a partir de la Revolución Libertadora es como muy cuestionado. Los gremios, los trabajadores, las instituciones gremiales, todo eso, el peronismo en sí, dentro de eso el carnaval, que era una fuente de expresión de todo eso, comienza a deteriorarse. Siempre escuché la famosa frase, carnavales eran los de antes. Ya en el 70 y pico, o sea, si vos lees libros como los de Facundo Carman, que tiene una gran cantidad de material, la década del 20, 30, 40 y 50 fue el gran auge del carnaval, popular, masivo, que generaba dinero. Cuando llega la dictadura le da el mazazo final. ¿De qué manera? Y acá vamos a decir una cosa, nuestra hermosa y dinámica y rica cultura del carnaval está hecha con muchos mitos. ¿Por qué? Porque no hay registros. En la dictadura del 76 de Videla no prohibió el carnaval. Nosotros estamos como con esa idea de que la dictadura prohíbe el carnaval. No prohíbe el carnaval. La dictadura, por el decreto 21.200 y pico de junio del 76, establece en el boletín oficial, a partir de la fecha serán feriados. 1 de mayo, 1 de enero, 12 de octubre, Día de la Bandera, 9 de julio. Y no estaba ahí
los 2 feriados de carnaval. No es que decimos, a partir de este momento prohibimos el carnaval se siguió celebrando de la manera que se pudo. Hay murgas que nacen en esa época. Elegantes de Palermo, de los queridos amigo Banera, nacen en el 75. Siguieron muy pocas murgas y se refugian, sí, en el conurbano. Y en ese momento, además, la gente refugia su celebración de carnaval en los clubes, en los bailes en los clubes, que ya venían de antes también, bailes de carnaval. Comunicaciones en San Lorenzo, Nueva Chicago, acá mismo en Atlanta, ¿no? Pero ya es otra cosa, ahí ya no hay murgas. No obstante, todos esos años del 76, 77, 8, se permiten algunos corsos en la ciudad. Hay 2 corsos, el de Villa Lugano y el corso de Villa del Parque. Hubo corsos ahí. Más aún, en el 80, cuando se celebran los 400 años de la ciudad de Buenos Aires, Cacciatore, que era el intendente, que hizo las autopistas, hizo una gran celebración en la Avenida Mayo. Y se llamaron 2, 3 murgas, y se llamaron además comparsas de Corrientes, y se celebró poner el carnaval de esa manera. Qué pocos corsos habían habilitados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no, había celebraciones en los clubes, era integral, algo parecido a lo que se quiere hacer ahora, sacarnos de la calle. Que sí había muy pocas murgas en ese momento. Siempre se trató, y esto creo que es importante, de ordenar el carnaval. Y las dictaduras tenían herramientas para hacerlo. Generó esa mayor dinámica de deterioro y de autocensura, porque si bien las críticas estaban, muchas eran perseguidas. Nosotros tenemos que pensar el 24 de marzo como ciudadanos, no solo como murgueros, porque no es que se atacó el carnaval, se atacó todo y se siguió atacando. Yo hasta te diría que se sigue atacando toda la cultura popular. Pero no tenemos que ir, sí, con nuestro traje de murguero, nuestros bombos, pero sabiendo que no es por el carnaval que estamos ahí, sino por los derechos que necesitamos defender y reconquistar. Pero en este afán por mantener el orden, la autocensura, ¿no? Esa que vos hablás, también limitó mucho el tema de la expresión, por ejemplo, en los escenarios. Sí, obviamente, sí. O sea, ya no había escenarios. En general, las murgas pasaban, un glosador la presentaba, pero no se cantaba tanto. Sí, a lo mejor ahí nace la picaresca, ¿viste? Hablando de determinadas cuestiones de género y sexuales, ¿viste? Pero de política sí había, y recibieron mandobles. Porque ni todo empezó en la dictadura, ni todo terminó en la dictadura. Los graciosos de Mataderos, en el año 82, ni bien termina la guerra de Malvinas y se despunta que ya algo va a pasar, tiene una crítica donde hablan de Cacciatore, y hablan de Macera, y hablan de Malvinas. A partir de ahí sí ya empieza a haber otra cuestión, pero igual llevó mucho tiempo. Como que abrieron un poco las aguas para decir, bueno... No la abrió el carnaval, claro. No la abrieron los murgueros. Los murgueros se ocuparon de lo propio, pero ya el contexto nacional, a partir de la guerra de Malvinas y de marchas donde murió gente, como la marcha de la multipartidaria, o el día anterior prácticamente de Malvinas, en el 82, una marcha de paz, pan y trabajo, donde nos reprimieron tremendamente. ¿Por qué? Porque vino después la de Malvinas, había un caldo y una resistencia muy fuerte. Y hubo murgueros desaparecidos, claro que sí, pero no desaparecieron por ser murgueros, desaparecieron porque eran activistas, eran políticos, eran delegados o estaban en la libreta de alguien. Tal es así, y esta es otra parte de la historia, que a partir del 80 y pico hay toda una reconstrucción de la cultura murguera que fue muy trabajosa, muy trabajosa. Y del 70 y algo al 90, un caldo de cultivo de contradicciones en la murga muy fuerte. La dictadura tuvo su consecuencia en el momento, desaparecidos, con censura, y después dejó una cicatriz que yo te diría que está todavía continua. Sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la dictadura? ¿Cómo ves que el carnaval salió de todo eso? Bueno, seguimos acá. Salió con mucho trabajo. Ese trabajo llevó mucho tiempo. Porque, ¿qué pasó? Vuelve la democracia. En la vieja guardia murguera hay muchos directores de murga que dan un paso al costado. Porque aparte había otras cuestiones también, había mucha violencia también. Al retraerse la murga a determinados sectores de la sociedad, se ven involucrados y se ve contaminado un poco por cuestiones sindicales, por barras bravas y un momento de mucha aparición de drogas. Se puede seguir verificando, puede haber gente que piense otra cosa, pero hay un registro de eso. Las murgas desde ese lado pierden un poco de la brújula.
¿no? Y las nuevas generaciones de directores que no sabían cómo hacer las cosas. Y eso llevó mucho tiempo de aprendizaje, de darse cuenta, de organización. No había, hasta bastante entrada la década del 80, unión de murgas, un intento de federación hacia finales del 80 que tuvo su vida hasta que después aparece, mucho tiempo después, nuestra organización murguera. Pero fue un trabajo que llevó mucho tiempo. ¿Eso por qué? Porque fue muy fuerte la represión, fue muy fuerte la censura, la desvalorización de la murga, del carnaval, el desfinanciamiento, la economía. Obviamente, ¿qué va a sacar una murga? Siempre, acá siempre hubo problemas económicos. Claro, sí. Hiperinflaciones y todo. Y además por cuestiones propias, internas de la murga, virus que la murga tenía en sí, hechos que tienen que ver con la represión y con la dictadura, muy claro, bueno, el que no haya carnaval, el que no haya feriado, mejor dicho, perdón, generaron esa negatividad que hubo el carnaval, que hubo que reconstruir, digamos. ¿Cuál sería tu justificación para que estemos todos en la marcha el 24 de marzo? Hay que ir porque la dictadura nos tocó a todos y nos toca a todos, como ciudadanos, como argentinos, como migrantes, como jubilados, como lo que sea, como mujeres, varones, como trans. O sea, la dictadura atacó todo eso. Ahora, atacó a gente concreta y cada uno con su identidad tiene que ir ahí. Nosotros vamos como murgueros, vamos con nuestros estandartes para decir, acá estamos. El carnaval lo defendemos todos los días, pero el 24 de marzo tenemos que ser conscientes de que vamos contra una dictadura, contra un fascismo que se impuso y que todavía está latente y que lo tenemos muy al lado. Estamos representando como murgueros una historia muy grosa, muy dolorosa y muy victoriosa también del pueblo argentino. Perfecto. Eso es lo que yo le diría, y que no nos callemos, y que sigamos adelante y que hablemos y que indaguemos la historia, porque en la historia está todo esto que nos dice, de acá venimos nosotros. Y obviamente para que no se repitan cosas que parece que cuesta bastante. Sí, sí. Porque lo que tienen la manija son los mismos de siempre y la tienen muy bien agarrada. Peleamos contra eso, tenemos que seguir peleando y la lucha continúa. Pero con alegría, nosotros con alegría, con canciones, con colores, con conciencia de que somos parte de algo más grande que el carnaval. Muchas gracias por darnos tu cátedra hermosa no es cátedra. De contexto. No, yo soy un curioso. Seamos curiosos, curiosas y curiosas. Justamente para eso estamos acá, para cubrir curiosidades acerca del 24 de marzo, para poder romper un poco mitos. Si te gusta este contenido, obviamente que no te olvides de suscribirte, de dejar un like y de comentar abajo. Vamos a seguir con el video ahora con nuestro próximo invitado. Gracias, David, nuevamente. Por favor, y nos vemos en un ratito. Bueno, estamos con Sole, directora del Centro Murga Elegantes de Palermo, una murga que se originó en 1975, un año antes justamente de la dictadura. Veo que hay muchísima información acerca de esta época, pero es toda masculina y todo desde el lado de los hombres. Tiene algunas cositas que puede contarnos y ponernos un poco más en contexto general. ¿Cómo andas, Sole? Bien, todo tranquilo. Gracias por tenerme en cuenta primero y principal, porque es algo que, nada, te infla el pecho un poquito, además, pero nada, gracias, Oski. Me gustaría saber, ¿tenés alguna experiencia dentro del carnaval en ese momento, en la época de la dictadura? Contame tranquila, contame todas las sensaciones que tengas con respecto al tema. Abrite. No, experiencia propia no, porque yo soy del 75, así que... O sea, vos naciste con la murga. Yo nací, la murga nació conmigo. Tengo anécdotas de mi suegra, que no está con nosotros ahora, pero ella siempre decía que acompañaba, sí se encargaba de hacer los trajes, de coserle a su familia, pero ella siempre acompañaba a la murga. La Tana Lucía, prócer, mujer, si las hay, en el carnaval, ella sí siempre ha contado que en su momento acompañaba a su marido, que se ha querido poner la levita porque ha tenido frío o algo, y no podía hacerlo, porque las mujeres no salían en ese momento en el carnaval. Las mujeres acompañaban. Sí ha habido, en Los Elegantes de Palermo, por ejemplo, ha estado la Pichi, que es una de las cofundadoras de Los Elegantes de Palermo. Ella ha cosido el primer estandarte de la murga, lo sé por la boca de ella, por la boca de su sobrino. Y la Pichi, bueno, sí, también acompañaba. Y salía porque era la hermana de la mujer del director, ¿entendés? Sí. O sea, porque ella era media revolucionaria en ese momento y era lo que tenías que ser. Y que la familia tampoco te jodiera mucho. Durante muchísimo tiempo la murga eran los descontrolados, los borrachos, los chorros. Y ver una mina ahí, viste, no era bien visto. No era un lugar donde las mujeres deberían estar. Donde las minas, se dice. Donde las minas teníamos que estar. Y hoy ves las murgas igual y el 80% son mujeres. Exactamente. Y un 20% son hombres. Y hay muchísimas directoras mujeres que hacen las cosas maravillosamente bien. Debió ser también frustrante, ¿no? En ese momento el tener que
estar ahí en el costado sin hacer nada, pero al mismo tiempo sabiendo que estabas Ser el exponiéndote. perchero. Claro. En realidad las mujeres en ese momento eran el perchero, ¿entendés? Le tenían que llevar la galera al marido, al hermano o al padre y la levita en la otra mano. Y ir atrás así como, hola, acá estoy, te vengo a traer la ropita. O sea, yo no me vería, creo que nací en un momento justo, porque no me hubiese visto en ese momento tener que andar atrás del culo de ningún tipo. Claro. No, pero bueno, han pasado cosas así, o que quisieran opinar y no podían opinar. De hecho, a mí me ha pasado, cuando arranqué en la murga, yo estaba embarazada de mi hija mayor, que cantaba, y llegar a Urquiza, a uno de los clubes de Urquiza, y que de abajo del escenario me hicieran, las mujeres no cantan, ¿entendés? Así te decían. Sí, las mujeres no cantan. Estoy hablando del año 98, Sí. o sea, 97, 98. En el 98 ya es más o menos moderno en lo que Ponele. es el carnaval. Pero era el siglo pasado, no dejaba de ser el siglo pasado. Y subirme al escenario y las mujeres no cantan. Ya habían mujeres que habían cantado, en Los Elegantes estaba María, que había cantado y tenía una voz de la puta madre. O sea, ya yo puedo decir que la puerta mía ya estaba entreabierta. No siento que haya tenido que luchar mucho, tal vez porque iba de la mano de mi director, mi marido, pero también creo que me hice el camino y no dejé que, ponele, que me dijeran, las mujeres no cantan, que no cantan. Yo canto, bailo, salto, pero a muchas minas le ha pasado que le han hecho eso y se han bajado y se han retraído y no lo han hecho nunca más. Y tal vez grandes mujeres, ¿entendés? Pero sí, a las mujeres no se les permitía eso. ¿Y qué percibiste después de que pasó el tema de la dictadura con respecto al carnaval? La gente volvía a querer expresarse, ¿no? Porque tampoco es que al principio podían todos expresarse de una. Intentaban como empezar a expresarse, supongo que a nivel... me olvidé la palabra. A nivel feminismo, supongo que también habrá sido una puerta, una ventana, un rayo de luz de decir, bueno, acá también podemos aprovechar nosotros y tratar de es que también expresarnos un poquito más, ¿no? después de la dictadura todo fue muy revolucionario. Claro. El arte, la cultura ya fue revolucionaria. Tenés un montón de cantantes de rock argentinos y minas que ¿viste? Y creo que en el carnaval fue exactamente lo mismo. Yo tenía igual una familia de mi parte, retrógrada se puede decir en ese sentido. Dije, voy a salir en una murga. Odiaron, ¿me entendés? ¿Qué vas a salir con todos esos negros? Mi viejo fue milico, ¿viste? Entonces... Había un prejuicio muy fuerte, ¿no? No, olvídate. Sole no tenía el permiso para salir del país. Con eso te digo todo, ¿viste? Y en ese sentido, Sole no se corta el pelo. Y por eso tengo el pelo corto. Ahora en un acto de rebeldía. Claro, yo tenía el pelo por abajo de la cintura, por abajo de la cola y mi papá era peluquero. Pero creo que en la época, después de la época de la dictadura, post-dictadura, todo se revolucionó. La cultura, la murga, era... Ahora podemos salir, ahora podemos mostrarnos. Y creo que las minas también dijimos, no me vas a callar. Ahora puedo hacer lo que yo quiero, según el carácter de cada una. Pero claro, creo, más minas rompieron el molde y les importó 3 carajos, sí. Me parece bien. Y perdón, la boca de Sole... ¿Por qué le decís a la gente más joven hoy en día que tiene que ir a la marcha este 24 de marzo? Tiene que estar para representar a los que nos hicieron el camino. Porque si hoy nosotros estamos acá, es porque alguien en algún momento hizo esto. Y se la recontrabancó. Los Elegantes, vos lo dijiste, es una murga de la época del proceso, se ha comido aprietes, llevarse en racia los bombos a la comisaría y los murgueros también, y ver cómo los policías le rompían los parches de cuero en ese momento en la comisaría para que no vuelvan a ensayar al día siguiente y que no salieran y que no se juntaran y que no se quejaran de la situación que pasaba en el país. Hay que estar por eso y por todos los que vienen también, y que la gente no se olvide de la historia que tenemos en la Argentina y como murgueros también. No vayan. Va a ir, me van a tener que aguantar. Gracias, Sole, por estar acá, por darnos tus experiencias con el carnaval en esa época. Y bueno, para terminar, vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos en un toquecín en una conclusión mía. Adiós.
Como conclusión, el golpe cívico-militar afectó de muchísimas maneras el carnaval, pero no fue algo exclusivo del carnaval ni algo que tenían precisamente en contra del carnaval, porque el carnaval en sí les servía como distracción, el carnaval en sí les servía como una fiesta, pero el gran problema era cuando el carnaval se quería expresar, cuando la gente usaba el carnaval como una herramienta de expresión, tanto política como social. En algo en lo cual estamos todos absolutamente de acuerdo es que el 24 de marzo tenemos que estar en las calles marchando como ciudadanos, como personas que no quieren que pase esto nunca más, que nunca haya una dictadura, que nunca hayan desaparecidos, que nunca hayan torturas o asesinatos simplemente por pensar distinto al otro. Hoy más que nunca necesitamos unidad y necesitamos estar como sociedad más unidos que nunca. Aprovechemos que el carnaval nos da un lugar para poder expresarnos, pero que sea con la mayor conciencia posible. Estamos marchando, estamos unidos para que nunca más pase lo que pasó durante esta dictadura y durante la anterior dictadura militar en la República Argentina. Memoria, verdad y justicia para no repetir. Esto fue Conciencia del Carnaval y si te gustó no te olvides de dejar un like, de compartirlo, de suscribirte al canal y si querés saber más acerca de mí hay dos canales en... Y si querés saber más acerca de mi recorrido murguero, en el mismo canal hay dos videos que te pueden ayudar. Mi parte más inmadura y mi parte madura dentro del carnaval porteño. Así que les mando un saludo súper amoroso a todos los que siguen, bancan y apoyan este canal. Un reconocimiento especial y un saludo de todo corazón para los 3 participantes de este video. Y también para Nati del Ojo que Todo Lo Ve, que estuvo al pie del cañón también para ayudarme con un par de cositas. Ah, y casi me olvido de algo muy importante. Hay un documental murguero que les voy a dejar en la descripción que está buenísimo, que es un documental mucho más específico sobre las experiencias de los murgueros en carnaval y que es muchísimo más largo que este, por eso es que les voy a dejar el link en la descripción por si les sigue interesando el tema. Les agradezco a todos, nos vemos en el próximo video y obviamente que acuérdense, el carnaval somos todos. Adiós.